El libro de los Salmos. Vamos hoy a meditar en un salmo, y es el Salmo número 90. Salmos número 90. Salmos número 90. ¿Ya dijiste la frase? ¿Ya dijiste la frase que se dice en estos días? ¿Ya te la dijeron a ti? ¿Qué frase se dice hoy en estos días? Feliz año. Próspero año. Ajá. Es lo que se acostumbra, ¿no? Acostumbramos a decir. Feliz año, próspero año. La gente hace propósitos para el año, la gente desea a otros un feliz año, la gente espera que otros le deseen a ellos feliz año, la gente espera que sus planes se lleven a cabo el próximo año. No está mal hacer propósitos para el año, no está mal desear que nos vaya bien en el año que está por comenzar, no está mal. Como seres humanos somos hechos de esa manera, buscando siempre buenas cosas, buscando la felicidad, buscando la bendición. Eso, Dios nos ha dado eso, nos ha creado así. Así que no está mal que digamos feliz año, no está mal que nos digan feliz año, y no está mal hacer propósitos también. Ahora, uno de los propósitos que sin duda es bueno que podemos hacer tú y yo para el año que comienza, creo que podemos verlo aquí en este Salmo número 90, y quiero que conmigo veamos algunas cosas en relación a cómo podemos vivir cada uno de nosotros cada día del próximo año que está por comenzar, y cada día que el Señor nos permita vivir en este mundo. ¿Ok? Ya está ahí en la pantalla. Bueno, ya va a aparecer ahí en la pantalla el Salmo número 90, para que si gustan pueden verlo allí, si no en su Biblia. Pero el caso es que estén atentos y puedan participar de la lectura. Ajá. Bien, acompáñame a leer. Ahí síganlo con la mirada, con la vista. Y vamos a leer primero los primeros 5 versículos, ¿sí? Del versículo 1 al 5. ¿Sale? Vamos a comenzar ahí. Dice así: Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Bueno, perdón, les había dicho que hasta el 5, pero mejor hasta ahí llegamos ahorita, porque quiero ir por partes y quiero que vayamos viendo lo que este salmo, lo que la palabra de Dios nos dice acerca de Dios y acerca de nosotros en este salmo. ¿Ok? Este salmo pudiera parecer extraño o raro, pero este salmo no es de David, este salmo no es de otros salmistas que conocemos como Asaf. Este salmo es de Moisés. De hecho, en su Biblia seguramente viene allí en el subtítulo que Moisés es el autor de este salmo. De hecho, este salmo es una oración de Moisés, y es bien fácil darse cuenta de esto. Esto que estamos leyendo es una oración de Moisés. Y me llama la atención allí en el versículo, bueno, en el subtítulo nuevamente, cuando dice oración de Moisés, y miren cómo dice: hombre de Dios, hombre de Dios. Un hombre temeroso de Dios, un hombre que amaba a Dios sin lugar a dudas, un hombre que quería hacer la voluntad de Dios, un hombre que fue grandemente bendecido por Dios, un hombre que buscaba agradar a Dios, servir a Dios, obedecerlo. Hermano, hermana, estas palabras que estamos viendo aquí en esta porción de la Escritura también son para nosotros. Si tú te consideras un hombre o una mujer de Dios, y de hecho si tú estás en Cristo, es así, tú eres de Dios, y ahorita vamos a ver algo al respecto. Esto es para nosotros, es para ti, es para mí. Así que yo te ruego que estés atento a lo que Dios tiene que decirte en esta mañana. El contexto de este Salmo 90
lo vemos, y no lo vamos a leer ahorita por cuestión de tiempo, pero te encargo, en serio, te recomiendo que lo leas. El contexto de este salmo lo vemos en el libro de Números. Números, particularmente en el capítulo 14. ¿Ok? Cuando, después de que Moisés mandó, y seguramente lo recuerdan la mayoría de ustedes, Moisés mandó a 12 hombres, uno por cada tribu de Israel, para que reconocieran la tierra de Canaán, la tierra prometida. ¿Lo recuerdan? Fueron, estuvieron allí unos días, 40 días, vieron cómo estaba la situación, regresaron con Moisés, con el pueblo, y ¿recuerdan el reporte que le dieron al pueblo y a Moisés? No todos, pero la mayoría de ellos, miren, fueron 12 hombres, y de los 12, 10 de ellos dieron un reporte negativo, pesimista, de la situación que había en la tierra de Canaán. Y con ese reporte, al escuchar las palabras de esos hombres que fueron a reconocer la tierra, cuando escucharon que el reporte que dieron y que decían la tierra a la que queremos ir es una tierra donde hay gigantes y nos van a tragar como langostas y no vamos a poder y ay de nosotros, ¿recuerdas lo que el pueblo hizo en general? El pueblo se llenó de temor, se aterrorizó, se llenó de miedo, se quejaron en contra de Moisés, se quejaron en contra de Aarón, en última instancia se quejaron en contra de Dios, y volvieron con la misma cantaleta. ¿Para qué Dios nos sacó de Egipto? Mejor nos hubiéramos quedado allá. O mejor es que muramos aquí en el desierto, pero ¿para qué vamos a ir allá, a esa tierra donde nos van a tragar como si fuéramos langostas? En medio de esa situación, dice el pasaje, 2 hombres, Caleb y Josué, ellos dieron un reporte positivo. Ellos confiaban en Dios. Ellos sabían que sí, la tierra estaba habitada por personas con ciertas características, sí, pero ellos sabían que el Dios Todopoderoso estaba con ellos. Dios nos va a entregar la tierra, dijeron Josué y Caleb. No tenemos que tener miedo, vamos. ¿Sabes qué hizo el pueblo cuando escucharon a Caleb y a Josué? Se enojaron contra ellos y los quisieron apedrear. A ese grado llegaba su falta de fe, a ese grado llegaba su incredulidad, a ese grado llegaba su rebelión en contra de Dios. Los quisieron apedrear. Dice el pasaje de que al ver Dios la rebelión del pueblo, al oír sus quejas, al ver cómo se quejaban y murmuraban de Dios, el Señor, Dios, se llenó de ira en contra del pueblo de Israel. Y le dijo a Moisés, voy a acabarlos. Los voy a acabar. Los voy a exterminar. Y voy a hacer de ti, Moisés, una nación grande. Y entonces Moisés, dice el pasaje, que intercedió delante de Dios una vez más a favor del pueblo. En ese contexto no sabemos exactamente si fue ese día en que el pueblo se quejó, pero en ese tiempo, en ese contexto, fue que Moisés hace esta oración. Moisés sabía quién es Dios. Moisés sabía que Dios es el Todopoderoso, que Dios es eterno. Moisés sabía que Dios es el refugio de su pueblo. Y ora, él oró en medio de esa situación, en ese tiempo, él oró. Y lo primero que Moisés menciona aquí en su oración tiene que ver con Dios. Y esto nos enseña, otra vez, a ti y a mí nos enseña cómo deben ser nuestras oraciones. Nuestras oraciones debemos de procurar siempre comenzarlas más o menos de esta manera, enfocándonos en Dios, no en nosotros, sino en Dios. La primera palabra que encontramos en esta oración de Moisés es precisamente esa, ¿no? Él se dirige a Dios y le reconoce como el Señor. ¿Te fijas? Comienza a orar y lo primero que él menciona es eso, Señor. Es que él estaba consciente de eso, él sabía eso, él es el Señor.
y como tal debo dirigirme a Él. Él es el Señor. Así que Moisés sabe a quién se dirige. Moisés sabe que Dios es el Señor. Moisés sabe que el Señor siempre los ha cuidado, siempre, siempre. Moisés sabe quién es Dios, pero también sabe quiénes son ellos, quién es Él y quién es el pueblo de Israel. Moisés sabe que ellos, el pueblo, con Moisés incluido, aunque Moisés no pecó como el pueblo, pero él sabía que era parte del pueblo, y él también se incluía. Él sabía que el pueblo había pecado en contra del Señor. Y Moisés sabía que el Señor estaba airado con ellos a causa de su pecado. En esa situación, ante la rebelión, la rebeldía, la incredulidad del pueblo de Israel, en medio de eso, Moisés va al único refugio que él sabía que podía ir, al Señor, el soberano, el todopoderoso. Aún sabiendo que el pueblo de Israel había pecado, aún sabiendo que el Señor estaba airado a causa del pecado del pueblo, aún así Moisés va delante de él, se presenta reconociéndole como el Señor y le ruega por misericordia, le ruega por perdón. Así que lo primero que él hace es eso, es reconocer quién es Dios. Él es el Señor, y haremos bien tú y yo cada día del año que está por comenzar, el tener presente esto: Dios es el Señor. Siempre, cada día, en todo momento, Él es el Señor. En cualquier circunstancia que atravesemos, en cualquier situación, haremos bien en tener presente esto: Él es el Señor. Y haremos bien también en reconocer y tener presente lo mismo que Moisés, porque entonces, después de que dice Señor, inmediatamente dice en el versículo 1: a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Fíjate cómo dice, a lo largo de todas las generaciones. ¿Sabes lo que dice Moisés? En otras palabras, él está diciendo: Señor, las generaciones pasan, una generación, otra generación, pasa el tiempo, pero tú, Señor, tú permaneces. Pasan generaciones, pasa gente nace, vive, muere, pasa una generación, pasa otra, pasan los años, estamos terminando un año, pero tú, Señor, permaneces. Tú eres el mismo, tú eres el mismo. Moisés sabía que el Señor es el Eterno. Y dice en el versículo 2 algo más al respecto: antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. ¿Te fijas? Así que Moisés sabía quién es Dios, Él es el Señor, pero también Moisés sabía que Él es el Dios, el único Dios eterno. Él es el Eterno, y eso también haremos bien en recordarlo cada día de nuestra vida. Él es el Eterno. En otras palabras, Moisés dice: Señor, cuando todo tuvo un principio, tú ya eras. Y cuando todo tenga un final, tú seguirás siendo. ¿Por qué? Porque Dios es el Eterno. Antes de que todas las cosas fueran, recuérdalo, Dios ya era. En el principio, dice la Biblia en Génesis 1:1, creó Dios los cielos y la tierra. Así que antes de que todas las cosas fueran, Dios ya era. El universo tuvo un comienzo. Todas las cosas que vemos, el universo como tal, tuvo un comienzo, pero Dios no. Dios no tiene, o no tuvo, no tiene más bien un comienzo.
Dios no tiene origen, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Dios es el creador y sustentador de todas las cosas, pero Él no fue creado. A Él nada ni nadie lo sostiene. Dios, aparte de que creó todas las cosas, las que vemos y las que no vemos, Dios creó también el tiempo. No lo olvides, Dios creó el tiempo, pero no solo creó el tiempo, Dios también creó el espacio. Y todo lo que Él creó está sujeto al tiempo y al espacio, pero Dios no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Él controla, Él gobierna el tiempo y el espacio, pero no está sujeto a ellos. Él es ajeno, está fuera del tiempo, es ajeno al tiempo. El tiempo no limita ni afecta a Dios. Él es el creador de todas las cosas, incluyendo el tiempo, incluyendo el espacio. Dios está, lo repito, Dios está fuera del tiempo, está fuera del espacio, está fuera del antes, está fuera del después. Dios está fuera del aquí y el ahora, pero dice la Biblia que Él es aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:23. Así que mira, en el pasado, si miramos hacia el pasado y nos vamos así, hacia atrás, en el pasado, antes de que todas las cosas fueran hechas, Dios ya era. En el presente, Dios es. Y si miramos al futuro, tenemos que decir que Él será. Porque Él es el que era, el que es y el que será. Y Él, dice la Biblia, no depende de nada ni de nadie. Él no tiene ninguna necesidad. Dios no depende de nada ni de nadie para existir o para subsistir. Él es autosuficiente. Él es autoexistente. Él es, repito, el que sustenta todas las cosas, pero nada lo sostiene a Él. Y dice la Biblia en Hechos 17, que lo hemos leído los últimos domingos, que Él no tiene necesidad de nada. Él es Dios. Y haremos bien en tener presente esto, haremos bien en recordarlo, haremos bien, en tener cada día la convicción, la misma convicción que vemos en Moisés en este salmo. Señor, a lo largo de todas las generaciones, antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Él es Dios, Él es nuestro Dios. Vamos a ver unos pasajes, Samuel, ayúdanos. Allí mismo en el libro de los Salmos, pero en el capítulo 33. Salmo número 33, de los versículos 6 al 9. Y nada más esto para reforzar lo que hemos estado hablando, lo que he estado diciendo. Mira cómo dice el versículo 6, el Señor, ¿qué hizo? Tan solo habló, ¿y qué pasó? Y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. Ahí está. Él es el creador de todas las cosas. Él es el sustentador de todas las cosas. Otro pasaje, por favor. Salmos también. Salmos capítulo 102. Por favor. Capítulo 102 y los versículos 25 al 27, por favor, Sam. Ahí está. Dice así: hace mucho tiempo echaste los cimientos de la tierra. ¿Quién lo hizo? Dios, obviamente.
y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir. Mira lo que dice. Ellos dejarán de existir. ¿Quiénes? Los cielos y la tierra. Pero tú permaneces para siempre. Se desgastarán como ropa vieja. Tú los cambiarás y los desecharás como si fueran ropa. Pero tú siempre eres el mismo. Tú vivirás para siempre. Hasta ahí nada más. Es de Dios, nuestro Dios. El mismo de quien hablaba Moisés, de quien habla Moisés en el Salmo número 90. Y tú y yo, espero que sea así en tu caso, tú y yo tenemos la bendición inmerecida, tenemos la dicha de saber esto y de creerlo. Pregunto, ¿lo crees? ¿Crees lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestro Dios? ¿Ah? Se necesita fe para esto. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos 11 y versículo 3. Ahí está en la pantalla. Dice así: por la fe entendemos, oigan, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. ¿Se fijan? Fe, se necesita fe para entender esto, para creerlo y para estar convencido de esto. Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. Fe. Déjenme terminar de leerlo. Bueno, lo leo nuevamente. Dice: por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. ¿Se fijan? O como dice la Reina Valera, creo, Dios hizo todas las cosas visibles de lo que no se ve. Lo que vemos fue hecho de lo que no se ve. Así que se requiere fe. Nosotros, hermanos, creemos firmemente, y repito, espero que sea tu caso, creemos firmemente en lo que la palabra de Dios dice acerca de Dios. Y oye bien esto, oye bien esto, por favor. No creer esto es actuar de manera necia. ¿Saben lo que dice el Salmo 14:1? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Los necios dicen no puede ser. No, el universo salió de la nada. O el universo surgió de la gran explosión que hubo hace miles de millones de años. Y la Biblia dice el necio en su corazón: no hay Dios. Así que no creer esto es actuar de manera necia. Es más, mira, no creer esto es no ser cristiano. Si tú no crees que Dios es el creador y sustentador de todas las cosas, no puedes llamarte cristiano. No puedes decir que eres creyente. Es ilógico. Así que vamos a regresar al Salmo 90. Moisés en su oración se enfoca primero en Dios. Él está consciente quién es Dios, Él es el Señor, pero está consciente también que Dios es el eterno, Él es inmutable, Él es el Señor, Él es el soberano, Él es el creador. Él es Dios, en una palabra, desde el principio y hasta el fin. Dice: tú eres Dios. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Dios, el único Dios vivo y verdadero. Pero entonces Moisés, después de que menciona estas cosas acerca de Dios, veamos ahora el contraste, porque Moisés también habla, después de hablar de Dios, habla del ser humano, de los seres humanos. Salmo 90, versículo 3. Continúa hablando con Dios y dice: haces que la gente vuelva al polvo, con solo decir: vuelvan al polvo ustedes mortales. Para ti 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen.
Son como la hierba que brota en la mañana. Por la mañana se abre y florece, pero al anochecer está seca y se marchita. ¿Te fijas? ¿Quiénes son así? Las personas, los seres humanos. 7. Nos marchitamos bajo tu enojo. Tu furia nos abruma. Hasta ahí nada más. Después de que Moisés entonces reconoce y alaba a Dios por ser quien es, por ser el Señor, por ser el creador y sustentador de todas las cosas, reconociendo que Él es Dios desde el principio y hasta el fin, entonces Él menciona también la temporalidad del ser humano, la debilidad del ser humano, la incapacidad del ser humano, la insuficiencia del ser humano. El ser humano es así. Hermanos, mira, si algo enseña la Biblia es esto: nosotros somos débiles, tú y yo somos débiles. Dios no, Dios es el Todopoderoso. Nosotros cambiamos constantemente. Dios no cambia, Él es inmutable. Esa palabra inmutable significa básicamente eso, que Dios no cambia. Nosotros somos temporales, Dios no, Él es eterno. Nosotros somos débiles. Repito, Él es el Todopoderoso. Somos débiles y la prueba está en que nos enfermamos constantemente. Nosotros somos finitos. Dios no, Él es infinito. Nosotros nacemos. Dios no. Nosotros crecemos. Dios no. Nosotros aprendemos. Dios no. Él es omnisciente. Todo lo sabe. Nosotros nos cansamos. Dios no. Él no se cansa ni se fatiga. Nosotros morimos físicamente. Dios no. Él es el mismo desde el principio y hasta el fin. Nosotros somos criaturas. Dios no. Él es el creador. El creador. Nosotros solo somos sus criaturas. ¿Te fijas? ¿Ves el contraste que hace Moisés entre nosotros, simples seres humanos, y Dios? Hermano, hermana, haremos bien tú y yo el tener presente cada día de nuestra vida estas cosas. Nosotros somos simples seres humanos, débiles, finitos, incapaces, impotentes, mortales. Pero Dios es el Dios todopoderoso y soberano. Y desde el principio hasta el fin, Él es Dios. Nosotros pasamos. Nuestros años son cortos aquí en la tierra. Y más adelante Moisés habla de esto. Vamos a leerlo, miren. Por ejemplo, miren el versículo 10. En el Salmo 90, versículo 10. 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80. Pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. Nosotros somos temporales. Si el Señor lo permite, vamos a vivir 70, 80 o a lo mejor más años. Pero somos temporales. Un día nacemos y otro día vamos a morir. No somos eternos y haremos bien en recordar esto. ¿Ok? Vamos a buscar otro pasaje aquí mismo en el libro de los Salmos. Nuevamente en el Salmo 102, hace un momento leímos algunos versículos de allí. Vamos a leer otros más de ese mismo Salmo. Salmo 102, versículos 11 y 12. Mira cómo dice aquí el salmista en estos versículos. Salmo 102, versículos 11 y 12. Mi vida pasa tan rápido como las sombras de la tarde. Voy marchitándome como hierba. Pero, otra vez, mira el contraste, ¿eh? Pero tú, oh Señor, te sentarás en tu trono. ¿Por cuánto tiempo dicen? Para siempre. Para siempre. Tu fama durará por todas las generaciones. ¿Vean la diferencia?
¿Ah? Nuestra vida, así como la vida del salmista dice, pasa tan rápido como la sombra de la tarde y nos vamos marchitando. Nos vamos marchitando, poco a poco. Pero el Señor no. ¿Ah? Tú, oh Señor, te sentarás en tu trono para siempre, para siempre. Óyelo bien, esta es la realidad. Esta es la realidad. Dios está sentado en su trono y estará allí, ha estado allí y estará para siempre. Por siempre y para siempre. Y desde allí Él gobierna, Él controla, Él sustenta absolutamente todas las cosas, incluyendo tu vida. Todo. Desde allí Él lo ve absolutamente todo. Él es el Señor, Él es el soberano, Él es el eterno. Así que la vida es breve, hermano, hermana. Y haremos bien otra vez en recordar esto y tenerlo presente cada día de nuestra vida. La vida es breve. Grábatelo. Guárdalo en tu mente, en tu corazón. La vida es breve. Ni tú ni yo somos eternos. Y la vida es incierta. Ni siquiera sabemos si el próximo año vamos a vivirlo. No lo sabemos. La vida es incierta. Y lo mejor que tú puedes hacer es esto. Recuerda, la vida pasa rápido, la vida es breve. Jóvenes que están aquí, recuerden esto, la vida es breve, es breve. Se pasa así, mira, rapidito. Un día tienes 20 años, al otro día ya tienes 50 o más. Y lo mejor que puedes hacer es recordar esto. Tu debilidad, tu incapacidad, tu dependencia de Dios, pero al mismo tiempo recordar quién es Dios. Él es el eterno. Yo me hago viejo, yo me voy marchitando poco a poco, mi cuerpo se va desgastando cada día, poco a poco, pero Dios no, Él es el eterno y más aún, Él está sentado en su trono para siempre, dice el pasaje que acabamos de leer. Y entonces, tomando en cuenta esto, Moisés hace una petición en su oración en el Salmo 90. Y vamos a verlo, miren. Regresen al Salmo 90. Después de meditar y de mencionar, de meditar en quién es Dios y quién es el ser humano, después de meditar en el Señor soberano, todopoderoso y eterno, y después de meditar en la fragilidad del ser humano, en su temporalidad, en su debilidad, en la brevedad de la vida, en el versículo 11 Moisés le hace una petición a Dios. Bueno, en el 12 más bien, versículo 12. Enséñanos a entender, ¿qué cosa? La brevedad de la vida. Enséñanos. Recuerda que él está orando, Esta es una oración. Enséñanos a entender la brevedad de la vida. En otras palabras, Moisés le dice a Dios, Señor, enséñanos a entender que la vida es breve. La vida es breve. Yo no soy eterno. Ni siquiera tengo la vida garantizada para el día de mañana. Enséñanos a entender esto. Haznoslo entender. Enséñanos a entender que no somos eternos. Enséñanos a entender y recuérdanos constantemente que la vida es corta y que la vida es incierta. ¿Te has puesto a pensar, tú que estás aquí? Y no sé cómo lo tomes, espero que no lo tomes a mal. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar que hoy, 31 de diciembre del año 2023, ¿te has puesto a pensar que hoy puede ser tu último día de vida? ¿Es una posibilidad? Es así. Es así. Y repito, haremos bien en tener presente esta realidad cada día de nuestra vida, en nuestro corazón. No cometas el error o el pecado, vamos a llamarle como tal, no cometas el terrible pecado de presumir, de ser presuntuoso,
creyendo o dando por sentado que el próximo año vas a vivir completito y vas a poder hacer un montón de cosas, porque no lo sabes. No lo sabemos. Vamos a recordar las palabras del apóstol Santiago. Busca a Santiago, por favor, en el capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Versículo 13 en adelante, por favor, Santiago 4:13. Vean, ahí en el versículo 13, oigan, presten atención ustedes que dicen, ¿qué cosa dicen? Hoy o mañana iremos a tal ciudad y nos quedaremos un año. Un año, Haremos negocios allí y ganaremos dinero. 14. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, ¿qué cosa? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. ¿Te fijas? No cometas, o déjenme decirlo de otra manera, que el Señor nos guarde de cometer este terrible pecado, de presumir, de ser presuntuosos, de jactarnos del día de mañana, creyendo que vamos a estar vivitos y coleando y que vamos a poder hacer un montón de cosas y que vamos a ganar mucho y todo va a estar bien, porque no lo sabemos, no lo sabes. En lugar de eso, la actitud que debe de haber en nuestro corazón, miran, esto es cuestión de actitud, no se trata de que cada día, cada rato andes diciendo, si el Señor quiere esto, si el Señor quiere el otro. No, es la actitud que hay en tu corazón, esa actitud que te lleva a estar consciente de la brevedad de tu vida, de la incertidumbre de tu vida, y que tu vida está en las manos de Dios, y que tus planes están en las manos de Dios. Y si el Señor quiere, tú vas a vivir, en primer lugar eso, si el Señor quiere, tú vas a vivir. Y si te concede la vida, si Él quiere, vas a poder hacer esto o aquello, si Dios quiere. No es lo que tú quieras, es si Dios quiere. Regresen al Salmo 90. Nuevamente en el versículo 12, porque Moisés orando le dice al Señor, Señor, enséñanos a entender la brevedad de la vida, pero esto con un propósito. ¿Para qué? Para que crezcamos en sabiduría. ¿Te fijas? O sea que quienes no entienden que la vida es breve, quienes no quieren entender o reconocer que la vida es breve, que la vida es incierta, quienes no quieren entender que no son eternos, que son temporales, que son débiles, que son simples seres humanos, repito, están viviendo de manera necia. Necia. Y lo que Dios nos llama a ti y a mí es a vivir de manera sabia. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, dice la Biblia en Proverbios. De allí comienza, esa es la base de la sabiduría. Pero la sabiduría también se manifiesta en otras cosas, como el reconocer, el aceptar, el entender que nuestra vida es breve, que no somos superhombres, que no somos eternos. Y podemos decir entonces, muéstrame a alguien, a una persona que entiende que su vida es breve, que su vida es incierta, que entiende que él es frágil, que él es débil, y te mostraré a una persona sabia. Moisés le dice al Señor, en otras palabras, Señor, concédenos entendimiento. Danos entendimiento, Señor. Danos sabiduría
En primera, para entender y reconocer que la vida es breve, que nuestra vida pasa rápido. Pero danos entendimiento y sabiduría también para que el tiempo en el que tú nos permitas estar aquí y viviendo, que podamos vivir nuestros días de esa manera, con sabiduría. Que podamos vivir de esa manera, Señor. Concédenos entendimiento y sabiduría para vivir nuestra vida con sabiduría. Señor, enséñanos a ser responsables con el uso de nuestro tiempo, de nuestros días, de nuestra vida, que podamos vivir de manera sabia y no como necios. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 5? Búscalo, Sam. Efesios 5, versículo 15 al 17. Y dice la palabra de Dios allí, en palabras del apóstol Pablo, así que tengan cuidado de qué cosa. Tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos, o como dice la Reina Valera, aprovechando bien el tiempo. Aprovecha tu tiempo. Aprovecha tu tiempo. Necesitamos entendimiento, necesitamos sabiduría para aprovechar al máximo nuestros días, nuestro tiempo, nuestra vida. Si queremos vivir de manera sabia, debemos aprovechar al máximo nuestro tiempo. Porque el tiempo perdido es tiempo que no recuperamos. Se va, se va. Minuto que tú pierdes, minuto que no aprovechas, es minuto que ya no lo vas a recuperar. Y mira cómo dice, versículo 17, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y el pasaje nos dice que lo que Dios quiere, hablando de esto que estamos viendo, es que vivamos con sabiduría, que vivamos de manera sabia, no como necios. Vive de manera sabia, no como necios. Y ese creo que es un buen propósito para el próximo año, creo que es un buen deseo para el próximo año. Yo deseo que ustedes y yo también juntos podamos vivir de esta manera, con sabiduría, no de manera necia, sino que vivamos con sabiduría. Así que en el tiempo que me queda, quiero que veamos algunas cosas que también el Salmo 90 nos enseña para poder vivir de manera sabia. ¿Cómo podemos vivir sabiamente a lo largo de todo el año y a lo largo de cada día de nuestra vida? Número uno, reconoce quién es Dios. Ya lo vimos, ¿no? En el ejemplo de Moisés. Reconoce quién es Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. No podemos vivir de manera sabia si no reconocemos eso. Si vivimos en rebeldía delante de Dios, de ninguna manera podemos ser sabios y obviamente no podemos vivir con sabiduría. Así que en primer lugar, reconoce quién es Dios. Así como Moisés, Señor, Señor, tú eres el Señor. Y reconoce también que Él es el soberano, que Él está en su trono sentado por siempre y para siempre. Reconoce que Él es eterno. Reconoce que desde el principio hasta el fin Él es Dios. Reconoce quién es Dios. Allí comienza la sabiduría. Mira el Salmo 103. No, Salmo 100, versículo 3. Salmo 100, versículo 3. Hablando de reconocer a Dios, ¿qué dice? Reconoce que el Señor es Dios. Pero no solo eso, mira lo que dice enseguida. Él nos hizo y no nosotros. Bueno, lo estoy leyendo en la traducción de la Reina Valera. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Él es Dios. Él nos hizo. Le pertenecemos, somos su pueblo. ¿Te fijas?
Reconoce quién es Dios. ¿Quieres vivir de manera sabia? Reconoce quién es Dios. Y reconoce que Él es el Señor. Reconoce que tú le perteneces a Él. Algo más, Salmos 24. Salmos 24, versículos 1 y 2. Él es el Señor, y si Él es el Señor, eso implica que Él es el Señor no solo de tu vida, Él es el Señor de todas las cosas. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen, pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. Todo es de Dios, todo, tu vida, lo que tienes, tus posesiones, tus hijos, tu salud, tu dinero, todo es de Dios, todo le pertenece a Dios. Él es el Señor, Él es el soberano. Así que reconoce quién es Dios, reconoce quién eres tú. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Y una vez que reconozcas quién es Dios, entonces eso te va a llevar a vivir de manera continua en adoración delante de Dios. Y con temor también delante de Dios. Busca otro pasaje en Apocalipsis 14. Y por favor te ruego que medites en lo que dice este versículo, porque es una realidad esto que dice ahí Apocalipsis 14, versículo 7. Teman a Dios, gritaba el ángel, denle gloria a Él. ¿Por qué? Porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. ¿Te fijas? Reconoce quién es Dios, teme a Dios y adórale. Reconoce quién es Dios, teme delante de Él y adórale, porque ha llegado la hora en que tome su lugar como juez. Eso es una realidad, es un hecho. Un día, lo quieras o no lo quieras, lo creas o no lo creas, lo aceptes o no lo aceptes, un día estarás delante del gran juez, y vas a tener que rendirle cuentas. Y si has pasado tu vida hasta ahora sin reconocer quién es Él, sin tener temor de Él y sin querer vivir para su gloria, en aquel día que estés delante de Él, lo único que vas a escuchar es la sentencia de su boca: culpable, culpable. Y no habrá escapatoria para ti. Y serás lanzado al lago de fuego y azufre. Así que reconoce quién es Dios, teme a Dios y dale gloria. ¿Quieres vivir sabiamente? Aquí está. ¿Cómo puedes hacerlo? Cada día del año que está por comenzar. Después de reconocer quién es Dios, en segundo lugar, reconoce quién eres tú. Reconoce la brevedad y la fragilidad de la vida. Reconoce que la vida es breve. Reconoce que tú eres débil. Reconoce que no eres Superman o Superwoman. Reconoce que eres impotente, incapaz de hacer muchas cosas. Reconoce que dependes completamente dependes del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Soberano, del Todopoderoso, del Eterno, de aquel que está sentado en su trono desde el principio y hasta el fin, quien es Dios. Reconoce. Y reconoce también que si tú eres débil, que si tú eres frágil, que si tu vida pasa a veces con aflicciones, con luchas, con pruebas, con momentos difíciles, con enfermedades, no siempre, pero a veces es así. Reconoce que la condición en la que el ser humano en general vive tiene una razón, tiene una causa. ¿Y sabes cuál es esa causa? ¿Sabes cuál es esa razón? Una palabra: pecado, pecado.
Oye bien, la brevedad de la vida, la fragilidad de la vida, la debilidad del ser humano, es a causa del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. El pecado produce esas cosas, trajo como consecuencia esas cosas a la vida del ser humano. A causa de nuestro pecado, nuestra vida es breve. A causa de nuestro pecado, nos enfermamos, nos cansamos, nos debilitamos, morimos. A causa del pecado. Reconócelo. Y Moisés habla de esto en el Salmo. Si quieren, regresen al Salmo 90. Porque Moisés reconocía eso. Recuerda que el contexto del Salmo es aquella situación cuando el pueblo se rebeló contra Dios y pecó contra Dios. Ese es el contexto. Pecado, pecado del pueblo. Mira lo que dice el Salmo 90, versículo 8. Despliegas nuestros pecados delante de ti. Nuestros pecados secretos, óyelo, nuestros pecados secretos, y los ves todos. Vivimos la vida bajo tu ira y terminamos nuestros años con un gemido. ¿Te fijas? Dice el 10, vivimos la vida, no nada más un pequeño tiempo de mi vida, no, vivimos la vida bajo tu ira. ¿Por qué? ¿Por qué razón la ira de Dios está sobre el ser humano? Otra vez, una palabra, pecado. Versículo 10, lo leemos nuevamente. 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas, pronto desaparecen y volamos. ¿Quién puede comprender el poder de tu enojo? Tu ira es tan imponente como el temor que mereces. Y mira el 13. Oh Señor, vuelve a nosotros. ¿Hasta cuándo tardarás? Compadécete de tus siervos. ¿Te fijas? El contexto es pecado. A causa del pecado, nuestros años, dice Moisés en este salmo, en el versículo 10, la segunda parte, hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. ¿Por qué? Otra vez, una razón, pecado. Pecado. Así que reconoce quién eres tú, reconoce tu fragilidad, reconoce tu debilidad, reconoce tu pecaminosidad. Reconoce que el pecado es la causa de que seamos débiles y de que muchas veces estamos como estamos. Es el pecado. Reconoce que no eres Dios, que eres un ser humano. Mira, otro salmo, Sam, por favor. Salmos número 9 ahora. Salmos 9, versículos 19 y 20. Mira cómo dice aquí el salmista: levántate, oh Señor, no permitas que simples mortales te desafíen. Juzga las naciones, haz que tiemblen de miedo, oh Señor. Y mira lo que dice enseguida: que las naciones sepan que no son más, ¿qué cosa? Seres humanos. Que las naciones sepan eso, no son más que seres humanos. Solo son eso, seres humanos, débiles, finitos, incapaces, frágiles. Solo son eso. Y nosotros haremos bien en tener presente esto. Solo somos seres humanos. Reconoce tu pecado. Reconoce tu pecado. A causa de nuestro pecado la vida es breve. A causa de nuestro pecado morimos. Y reconoce también, mira, esto también es importante. ¿Recuerdan lo que leímos en el Salmo 90? Si quieres regresa. Salmo 90, versículo 8 nuevamente. Mira lo que dice Moisés otra vez ahí en el versículo 8. Despliegas nuestros pecados delante de ti.
los despliegas, los extiendes delante de ti. Nuestros pecados secretos y los ves todos. Reconócelo esto, reconócelo. Todos nuestros pecados son conocidos por Dios, están desplegados delante de sus ojos. Reconoce eso. Sus ojos todo lo ven, sus ojos todo lo escudriñan. Él es, como dice la Biblia en otro pasaje, Él es Dios, el Señor, Él es el viviente que me ve. Él es el que todo lo sabe. Todo lo sabe. ¿Ah? Todo lo sabe. Él sabe lo que haces. Él sabe lo que piensas. Él sabe lo que haces cuando cierras la puerta y nadie te ve. Él conoce tus pensamientos más íntimos. Él sabe lo que haces, pero también sabe tus motivaciones. Es decir, sabe lo que haces, pero sabe también por qué lo haces. Sabe lo que no haces y también sabe por qué no lo haces. Conoce tus acciones, pero conoce también tus motivaciones. No hay, grábate esto, ¿eh? No hay momento, no hay un solo momento, no hay un solo instante, un solo parpadeo en que su mirada no esté sobre nosotros. Así que sabiendo esto, reconoce tu pecado, reconoce que muchas veces la situación en la que estás es a causa de tu pecado. Reconoce que tus pecados todos están desplegados delante de Dios. Reconoce que no los puedes tapar, no los puedes esconder. A veces somos tan ingenuos de creer que sí podemos escondernos. No puedes, no podemos escondernos. Y tratar de esconder nuestros pecados es actuar también de manera necia. Proverbios 28:13, ¿recuerdas aquel versículo? Proverbios 28:13. Los que encubren sus pecados no prosperarán. ¿Te digas? Hablando de un próspero año. ¿No? ¿Quieres tener un año próspero? Bueno, no escondas tu pecado. No trates de esconder tu pecado porque no puedes hacerlo. No podemos. Pero si nos confiesan y nos abandonan, recibirán misericordia. Así que mira, ten presente esto, reconoce esto. Dios conoce todos tus pecados. Él lo sabe. No trates de cubrirlos. No puedes hacerlo. ¿Ah? Tratar de hacerlo es actuar de manera necia. ¿Recuerdan lo que tenemos que hacer con nuestro pecado? 3 cosas. Número 1, reconoce tu pecado. Número 2, confiesa tu pecado. Y número 3, abandona tu pecado. Reconoce tu pecado, confiesa tu pecado y abandona tu pecado. No trates de esconderlo porque no puedes. ¿Ah? Algo más. ¿Quieres vivir con sabiduría a lo largo del año y cada día de tu vida? Aparte de esto que hemos mencionado, algo más. Refúgiate en Dios. Refúgiate en Dios. ¿Recuerdan lo que dice Moisés en el Salmo 90? Versículo 1, Salmo 90, regresen ahí nuevamente. Versículo 1. Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú, Señor, tú, el soberano, el eterno, el todopoderoso, tú has sido nuestro hogar, o como dice la Reina Valera, tú has sido nuestro refugio, o como dicen otras traducciones, tú eres nuestra morada. Refúgiate en Dios. ¿Quieres vivir de manera sabia? Refúgiate en Dios. Aunque, y aquí quiero también ser claro en esto, porque no quiero que nos llevemos una carga, refúgiate en Dios, aunque hayas pecado. Y esa es la buena noticia. Refúgiate en Dios. Él es nuestro refugio. Él es nuestro refugio y Él, dice su palabra, Él está dispuesto a perdonar. Él está dispuesto a mostrar su gracia, su misericordia, su bondad. Volveos, dice la Biblia ya en Ezequiel, si no me equivoco, volveos a mí.
No quiero la muerte del impío, dice el Señor en ese pasaje, sino que se vuelva el impío de su mal camino, que se arrepientan y se vuelvan a mí. Volveos, dice, ¿por qué moriréis? Así que refúgiate en Dios. El mejor refugio que puedes hallar es Él, es Dios. Y la manera de venir a Dios es una, la conoces. Es por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Mira, hablando de pecado y hablando de que en Dios podemos hallar perdón. Ayúdame, Sam, otra vez en la primera carta de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, versículos 1 y 2. Mira, mis queridos hijos, les escribo estas cosas, ¿para qué? Para que no pequen. Ahí está. La exhortación, la advertencia. Les escribo esto para que no pequen. Pero inmediatamente viene algo. Mira, pero si alguno peca, óyelo, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. ¿Quién es él? Jesucristo. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo. Y Él, dice el pasaje, defiende nuestro caso ante Dios el Padre. Dice que Él es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Te fijas? Refúgiate en Dios. Refúgiate. Cada vez que sea necesario, ven a Él, acude a Él, no te va a rechazar. El que a mí viene, dice el Señor Jesús, no lo echo fuera. Ven a Él, aunque hayas pecado, refúgiate en Él, por medio de Jesucristo, confiando en que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es nuestro abogado y defiende nuestro caso ante el Padre. Y confiando en que Él, Jesucristo, Él es el justo y Él es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Eso es lo que vamos a recordar nuevamente dentro de un momentito en la cena del Señor. Refúgiate en Dios, aunque hayas pecado, pero refúgiate en Dios también en medio de las tribulaciones y en medio de las aflicciones. No sabemos lo que nos depara el próximo año, no lo sabemos. Y probablemente, muy probablemente vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar tribulaciones, vamos a enfrentar aflicciones, vamos a enfrentar enfermedades. Refúgiate en Dios, con la confianza, con la seguridad, con la convicción de la que habla la Biblia en el Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, no temeremos. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio. Refúgiate, refúgiate, ven a Él, acude a Él, búscalo a Él, descansa en Él, ampárate en Él, confía en Él, apóyate en Él. Él es el mejor refugio que puedes encontrar. La vida del cristiano, y esto ya lo sabemos, la vida del cristiano no está exenta, no está libre ni de problemas, ni de tribulaciones, ni de aflicciones, ni de enfermedades. El cristiano pasa por problemas, pasa por aflicciones, pasa por enfermedades, pasa por tribulaciones. Sí, pero en medio de esas cosas, el cristiano sabe que tiene un refugio. Y ese refugio es Dios, el Dios eterno. A lo largo de todas las generaciones, dice Moisés en el Salmo 90, tú eres nuestro hogar, nuestro refugio. Dios no cambia. Siempre, siempre, cualquier día, a cualquier hora, en cualquier circunstancia, aunque la situación esté bien negra, bien oscura, allí está el Señor, el Eterno, el Soberano, el Todopoderoso. Ven a Él, refúgiate en Él, confía en Él. Descansa en Él. Recuerda que Él es el eterno. Él es el primero y el último. Él es el alfa y el omega. Primero, último. El alfa y el omega. Y óyelo bien, todo lo que pasa entre el principio y el fin, todo lo que pasa entre el alfa y el omega,
está en las manos del Dios soberano y todopoderoso, del único y sabio Dios. Descansa en Él, confía en Él. Y por último, hablando de vivir sabiamente, piensa, hermano, hermana, piensa en la eternidad. Piensa en la eternidad, ya lo vimos. La vida es breve, la vida es pasajera. Estamos en este mundo de pasada. Dice la Biblia que somos peregrinos y extranjeros aquí en la vida, en este mundo. Y como hijos de Dios, estamos llamados a vivir con la mirada puesta no en las cosas de este mundo, sino en las cosas eternas, en las cosas de Dios. Piensa en la eternidad. La vida es breve y lo mejor que podemos hacer para vivir con sabiduría es tener presente, es tener en la mente que estamos de pasada aquí y nos dirigimos a nuestro hogar eterno. Si no tenemos presente la eternidad en nuestro corazón, no vamos a poder vivir de manera sabia. No podemos. Si nada más pasamos los días viviendo para este mundo, buscando las cosas de este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no podemos vivir sabiamente. Busca las cosas de arriba, dice la Biblia, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Si has resucitado con Cristo, pon tu mirada en las cosas de arriba, en las cosas eternas, las cosas que verdaderamente valen la pena. Y no me lo tomen a mal o no lo malinterpreten. No se trata de que no hagamos nada en esta vida. No se trata de que entonces diga, bueno, pues entonces me quedo con los brazos cruzados y no hago nada esperando a que el Señor venga. No, no. Continúa tu vida, lo que el Señor te permita hacer. Vive la vida cada día. ¿Ah? Pero en medio de todas tus actividades, ten presente que tu vida no es aquí. Ten presente que tú estás de pasada y que te diriges al hogar eterno, si es que estás en Cristo. Porque si no estás en Cristo, entonces tú te diriges a la eternidad, pero vas a pasar la eternidad no en el hogar eterno con Dios, sino en el infierno. Y esto me sirve para hacerte el llamado una vez más. Si tú no estás en Cristo, si no te has arrepentido, tienes que arrepentirte y tienes que venir a Cristo, porque tu vida pasa rápido. Y tu vida en esta vida va a terminar. Y te espera la eternidad. ¿En dónde vas a pasar la eternidad? Pregúntate eso. ¿En dónde vas a pasar la eternidad? Si estás en Cristo, tú vas al cielo con el Padre. Si no estás en Cristo, no hay manera. No hay manera. Y te espera la eternidad, sí, pero no en el cielo, sino en el infierno. Vamos terminando, ponte de pie. Y por último, si quieres búscalo también, Sam. Ya la quitaste. Bueno, sí. Salmo 103. Salmo número 103. Pónganse de pie, por favor, para que estiren los pies. Y vamos a leer este salmo. Sale ahí en la pantalla o en su Biblia. Síganme con la vista, por favor. Yo lo leo en voz alta. Y dice así la palabra de Dios: que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré tu santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor,
que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado por siempre o para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. ¿Se fijan? El amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. El Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde allí gobierna absolutamente todo. Alaben al Señor, ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Sí, alaben al Señor, ejércitos de ángeles que le sirven y hacen su voluntad. Alaben al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino, que todo lo que soy, alabe al Señor. He allí un buen propósito para el próximo año, que todo lo que soy, alabe al Señor.